Ahora, a veces las ausencias empiezan, digamos, en niños ya mayores, ¿no? Entonces, un inicio tardío de las ausencias es muy probable que en realidad represente una epilepsia mioclónica juvenil, que lo vamos a ver después. Como les decía, también existen ausencias atípicas, ¿ya? Y muchas veces estos pacientes que tienen ausencias atípicas también tienen otro tipo de crisis, ¿no? Como crisis mioclónicas, tónico-clónicas, atónicas. La mayoría de los pacientes con ausencias típicas son, digamos, intelectualmente normales, ¿ya? Mientras que muchos pacientes que tienen ausencias atípicas tienen cierto compromiso mental, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Etosuximida y valproato, cualquiera de los dos, ¿ya? Muy bien. Después viene la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, acá a medida que va avanzando la edad del niño, puede ir presentándose diferentes tipos de síndromes epilépticos, ¿no? Esto ya afecta a adolescentes, digamos, ¿no? A niños mucho mayores, adolescentes. Entonces, la epilepsia mioclónica juvenil o enfermedad de Jans, ¿ya? Es una enfermedad genética relacionada al cromosoma 6, afecta a niños alrededor de los 13 años, pero puede empezar entre los 8 hasta los 26 años. ¿Y por qué se caracteriza? Como su nombre lo dice, epilepsia mioclónica, va a haber mioclonías. Entonces, hay sacudidas bruscas, ¿no? Igual, de miembros superiores, igualito puede lanzar objetos, se puede caer, si es que es muy brusca la mioclonía. No hay pérdida de conciencia, a pesar de que esta es una crisis generalizada, no hay pérdida de conciencia, por si acaso, ¿ya? El aspecto de generalizado se refiere a que la descarga es de todo el cerebro, pero como es tan breve, no se altera la conciencia. ¿Está bien? Ahora, generalmente esto ocurre en las mañanas, ¿no? Cuando despierta, ¿ya? Cuando se está levantando, digamos, el adolescente, ¿no? Y ahí es donde ocurre este tipo de crisis. Ahora, también se desencadena por la privación de sueño, la ingesta de alcohol. Yo tenía una paciente, ¿no? Que tenía 18 años y me decía, cuando voy a una fiesta, de hecho que me va a dar, ¿no? Obvio, porque no duerme bien, probablemente toma algo de alcohol, ¿no? Y le vienen sus crisis, ¿no? Ahora, en la epilepsia mioclónica juvenil no solo hay mioclonías, sino también hay otro tipo de crisis, ¿no? 80-90% de pacientes tienen crisis tónico-clónicas generalizadas y un tercio tienen ausencias. Por eso les decía que una ausencia que se presente en un niño ya mayor, ¿no? 10, 11 años, podría ser el inicio de una epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya? Y en el electroencefalograma que vamos a ver, más o menos lo mismo, ¿no? Complejos de polipunta honda, difusos, bilaterales, sincrónicos, ¿no? Que rara vez exceden los 2 segundos, ¿no? Entonces imagínense, pues es muy breve, ¿ya? La epilepsia mioclónica representa un 4 a 10% de todos los casos de epilepsia, ¿ya? Es relativamente frecuente, pero su diagnóstico a menudo es retrasado, ¿no? Porque los síntomas no son adecuadamente reconocidos. Igualito en el electroencefalograma, ¿ya? Vamos a ver ahí las descargas, ¿no? De puntas, polipuntas, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Valproato, ¿no es cierto? Ya saben, en todas las mioclonías, tratamiento valproato. Y podemos asociar la motrigina, que es un excelente medicamento, y cuando asociamos valproato con la motrigina, el efecto se potencia, ¿ya? Entonces es como sumar 1 más 1 igual a 3, ¿ya? Esa combinación de estos dos antiepilépticos tiene un sinergismo potenciador, ¿ya? También podemos usar levetiracetam, topiramato para este tipo de crisis. Muy bien, entonces hemos revisado rápidamente este grupo de crisis generalizadas idiopáticas, ¿ya? Ahora vamos a ver
las crisis generalizadas que pueden ser idiopáticas y o sintomáticas, ¿ya? Igual en orden de edad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos por ejemplo el West, el Lennox-Gastaut, epilepsias mioclónicas con crisis astáticas y epilepsia con mioclonías y ausencias. Vamos a ver lo que es el síndrome de West. El síndrome de West se caracteriza por una triada, ¿ya? Eso les pueden preguntar, ¿no? La triada del síndrome de West. Espasmos infantiles, arresto del desarrollo psicomotor e ipsarritmia. ¿Ya? O sea, este tipo de síndrome epiléptico se caracteriza por espasmos infantiles, esa es su característica. Ocurre más o menos en entre 4.000 a 6.000 nacidos vivos y el inicio es antes del año de edad, habitualmente entre los 3 y 7 meses. Ahí es donde se inicia el síndrome de West. Como les decía, el síndrome de West puede ser criptogénico o sintomático. Criptogénico quiere decir que le hacemos resonancia y no encontramos ninguna lesión. Sintomático, ¿no? Cuando encontramos alguna lesión, como por ejemplo puede ser una esclerosis tuberosa o existe una encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal, ¿ya? Entonces, los espasmos infantiles, ¿no? Pueden ser en flexión, en extensión, pueden ser simétricos o asimétricos, ¿ya? A veces puede haber solo un pequeño movimiento en la cabeza o en los ojos, que ahorita van a ver el video, y puede aparecer tanto en vigilia como en sueño, pero frecuentemente al despertar. Y el deterioro psicomotor o el arresto psicomotor, ¿no? En las formas criptogénicas, ¿no? Quizás existe un periodo previo de normalidad, pero poco a poco se va deteriorando el niño. En cambio, en las formas sintomáticas, generalmente ya existe un retraso de arranque, ¿no? Y obviamente va a empeorar, digamos, ¿no? Entonces miren este video. Si observan, no solo se mueven los brazos, miren los ojos, la cara, la boca, ¿no? Hace todo un movimiento. ¿Mm? ¿Ven cómo los ojos también se desvían, digamos, momentáneamente, ¿no? Y miren en este poco tiempo cuántos espasmos ha tenido, ¿no? Ya perdimos la cuenta de cuántos movimientos. Imagínense todo el día así, ¿no? Terrible, ¿no? Así es el West, pues. Y en el electroencefalograma veríamos algo parecido. O sea, es un desorden total, hay puntas, polipuntas, ondas lentas, una asimetría total, etcétera, ¿no es cierto? Es un desorden total. Eso es la ipsarritmia, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la tríada clásica, pero muchas veces no se presenta todo, ¿ya? Al inicio dice, ¿no? Los espasmos infantiles se pueden confundir con anomalías funcionales como de repente cólicos o sobresaltos, ¿no? Pero se le hace un electroencefalograma y se ve pues que hay una alteración pues evidente, ¿no es cierto? Entonces se trata de un West. Lo que casi siempre va a haber es el espasmo infantil y el electroipsarrítmico. El deterioro psicomotor quizás al inicio no lo veamos, pero en el tiempo lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Existe una entidad que se llama mioclonía benigna de la lactancia, ¿no? Dice, ¿no? Se puede confundir con las mioclonías benignas de la lactancia, que se caracteriza por crisis muy parecidas, pero los pacientes no presentan deterioro, o sea, su desarrollo psicomotor es normal, y el electroencefalograma también es normal. Entonces, imaginemos al niñito que hemos visto con ese tipo de crisis, pero un electroencefalograma normal y un desarrollo psicomotor normal. Eso sería una mioclonía benigna de la lactancia. ¿Está bien?
Y existe otro cuadro que es la encefalopatía mioclónica precoz, ¿ya? Pero esto se desarrolla antes de los 3 meses, ¿ya? O sea, mucho más antes de lo que se desarrolla un WES, ¿ya? Y aquí también hay espasmos tónicos y en el electro hay lo que se conoce como paroxismo supresión. O sea, hay descargas y para, digamos, ¿no? Descargas y para, así. Eso es, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento del WES? ¿No? Corticoides, ACTH, podemos usar vigabatrina, que va bien para los espasmos, valproato en dosis altas, levetiracetam y se pueden usar también benzodiazepinas, ¿ya? Cuando el niño es un poco más grande, lo que puede encontrarse es el síndrome de Lennox, ¿ya? Lennox-Gastaut. ¿Qué vemos aquí? Aquí hay diferentes tipos de crisis. No es como en el WES que solo hay espasmos. Aquí hay diferentes tipos de crisis. Además, hay un electroencefalograma anormal y hay alteración cognitiva, más o menos parecido a un WES, ¿no? Igual puede haber causas sintomáticas y causas criptogénicas. Si ustedes se dan cuenta de este detalle, aquí dice sintomático y criptogénico. ¿Por qué no dice sintomático e idiopático? ¿No? Porque ustedes saben que las epilepsias pueden ser idiopáticas o sintomáticas, ¿no? Sintomáticas es cuando hay una lesión, una causa. Idiopático es cuando no hay nada. Entonces, hay casos de WES o Lennox donde le toman resonancia y todo es normal. ¿Y por qué no podría ser eso idiopático? ¿Y por qué dice aquí criptogénico? ¿Por qué? Porque este niño que tiene un Lennox no es un niño normal, ¿no es cierto? Porque tiene este cuadro epiléptico. Entonces, debe haber alguna causa que está generando todo este trastorno. Lo que pasa es que no lo podemos demostrar, ¿no? Con las neuroimágenes no lo podemos demostrar, digamos, por el momento. Entonces, es algo criptogénico, ¿entienden? No podemos demostrarlo, pero se supone que no es normal, pues, ¿no es cierto? Si no, no tendría ese tipo de crisis, ¿sí? En el Lennox, ¿no? El inicio de crisis está entre el año y los 7 años, ¿no? Como les decía, hay muchos tipos de crisis, ¿no? Hay crisis generalizadas que pueden ser tónicas, ausencias, tónico-clónicas, atónicas, y también hay crisis parciales, ¿ya? O sea, hay todo tipo de crisis. La función cognitiva puede ser normal en un 40%, pero después se deteriora. Y en el electroencefalograma vemos punta onda más o menos entre 1.5 a 2.5 Hz, ¿ya? Generalmente Lennox es una epilepsia de difícil control, ¿ya? Es muy difícil controlar a estos pacientes. Se usa valproato, benzodiazepinas, se puede usar también la motrigina, topiramato, los corticoides también, y algo importante en este tipo de crisis es la dieta cetogénica, ¿ya? Eso se puede usar en este tipo de crisis. Muy bien, entonces hemos visto esta parte y ahora vamos a ver este grupo sintomático, ¿ya? Existe un grupo de epilepsias que son las epilepsias mioclónicas progresivas. Como su nombre lo dice, progresivo, ¿no? Esto es una entidad que va a ir empeorando. Son desórdenes genéticos, la mayoría debido a errores innatos del metabolismo y se caracteriza porque presentan mioclonías, epilepsia, deterioro neurológico progresivo y ataxia cerebral, ¿ya? Esas son las características de las epilepsias mioclónicas progresivas. Y dentro de este grupo tenemos esta enfermedad de Umberitz-Lundborg, ¿no? Obviamente se caracteriza por mioclonías, ¿ya? ¿No? Empieza insidiosamente entre los 6 a 16 años, luego hay crisis también tónico-clónicas, hay signos cerebrales, como les decía, y un cuadro de demencia, ¿no? Lenta y progresiva. La mioclonía puede llegar a ser incapacitante, afectando la marcha, el habla. Es una enfermedad autosómica recesiva
se usa pues valproato, como en todas las mioclonías, se pueden usar benzodiazepinas, levetiracetam, ¿ya? No se usa fenitoína porque puede empeorar, ¿ya? Y la otra enfermedad es la enfermedad del áfora, ¿ya? Es algo parecido a la anterior, pero es mucho peor, digamos, ¿ya? También es autosómico recesivo, hay crisis tónico-clónicas y aquí hay crisis eh, parciales complejas a nivel del lóbulo occipital. Entonces el paciente presenta alucinaciones, escotomas, ¿ya? Eso es algo característico de este tipo de crisis. Hay un deterioro progresivo, ¿no? La muerte ocurre alrededor de 2 a 10 años después del inicio de síntomas y el tratamiento es de soporte nada más, pues, ¿no? Estas son enfermedades con un mal pronóstico. También existe este otro grupo de síndromes epilépticos generalizados severos, ¿ya? O llamados también encefalopatías epilépticas tempranas con, eh, con crisis o con el electroencefalograma con paroxismo supresión. Dentro de este grupo hay dos entidades, ¿ya? Y estas encefalopatías ocurren en menores de 3 meses. Uno es el síndrome de Ohtahara, que habrán escuchado, ¿no? Que es la encefalopatía epiléptica infantil temprana, y el otro es la encefalopatía mioclónica temprana, ¿ya? Estas dos entidades, ¿no? Se caracterizan pues por presentar mioclonías, especialmente en la segunda. En el otro grupo hay espasmos tónicos. Ambas se relacionan a trastornos metabólicos o anormalidades estructurales. Muchos casos son familiares, ¿no? Por lo tanto, indican un desorden genético. Hay trastornos del desarrollo psicomotor y regresión. Ahora, muchos de estos pacientes que tienen Ohtahara, cuando van creciendo, progresan a un WES. El WES va creciendo y pasa a un Lennox, ¿ya? Así es. Entonces, los infantes con estos síndromes a menudo progresan a espasmos infantiles, o sea, WES y Lennox, ¿ya? En el electroencefalograma, igual vamos a ver paroxismos así de descargas y supresión, ¿no? Este tipo de crisis o de epilepsia también es refractario al tratamiento. Se puede usar vigabatrina y, como siempre en todas las mioclonías, valproato, clonazepam. Y la carbamazepina está contraindicado porque empeora las mioclonías. Muy bien. Y este otro grupo de síndromes especiales, ¿no? Está representado principalmente por las crisis febriles, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un infante con una primera crisis epiléptica y fiebre? Esto puede corresponder a 3 cosas. Uno, que sea una infección del sistema nervioso central, ¿no? O sea, que esté haciendo una meningitis, una encefalitis. O que el paciente ya tenga una epilepsia y por la fiebre, digamos, ¿no? Se desencadena otra crisis. O que sea una crisis febril, es decir, que la crisis ocurre solo con la fiebre. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos frente a un niño pequeño, un infante que tiene una primera convulsión, una primera crisis y fiebre, tenemos que plantearnos esas posibilidades. Las crisis febriles, ¿no? Ocurren más o menos en un 4% de niños, ¿ya? Si bien es cierto, la crisis febril es benigna, digamos, pero hasta un 2% de niños puede desarrollar después epilepsia, ¿ya? Ahora, ¿quiénes pueden desarrollar epilepsia? Obviamente los que tienen un examen neurológico anormal y un desarrollo anormal, ¿ya? Si las crisis febriles también son complejas o muy prolongadas, también puede haber cierto riesgo de que el niño tenga epilepsia después. ¿Qué cosa es una crisis febril? Es un fenómeno de la lactancia o de la infancia que habitualmente se produce entre los 6 meses y los 5 años de edad, que está relacionado con la fiebre, pero sin datos de infección intracraneal o causa identificable. No se aplica crisis febril cuando
ya existe convulsiones con fiebre, ¿no? En niños que ya han tenido crisis sin fiebre. Ahí ya no podemos hablar de crisis febril. O cuando existe trastornos electrolíticos o encefalitis o meningitis, ¿no es cierto? Ahí tampoco podemos decir que es una crisis febril, ¿ya? Ahora, en esta definición ustedes ven acá, dice entre los 6 meses y los 5 años, pero ustedes van a revisar de repente los libros o los artículos y en algunos sitios van a encontrar 3 meses y 5 años, ¿ya? Yo también lo he encontrado bastante en uno u otro libro, en algunos dice 3 meses, en otros dice 6 meses, ¿no? Entonces yo les he traído acá este artículo, ¿ya? ¿Ya? Que es de la Academia Americana de Pediatría, este es del 2011, entonces, donde se define, ¿no?, las crisis febriles para niños entre los 6 perdón, ¿dónde está? No, ese es para otra cosa. Ya, creo que no salió todo, porque esta es la parte de la conclusión nada más. En este artículo, ¿no?, si ustedes quieren lo pueden revisar, ahí está, ¿no?, la fecha, se refiere a la crisis febril entre los 6 meses a los 5 años, ¿ya? Entonces vamos a guiarnos por esta literatura que creo que es lo más aceptado, ¿ya? ¿Qué puede desencadenar una crisis febril? Las vacunas, ¿no? Especialmente la vacuna antiferinosa, la antiserampionosa y los cuadros virales, ¿no?, ya sean respiratorios, digestivos, infecciones urinarias y también algunas infecciones bacterianas pueden desencadenar crisis febriles. ¿Cómo se clasifican, no? ¿Cuál es la clínica de las crisis febriles? Normalmente las crisis febriles son generalizadas, ¿ya? El 90-93% de crisis febriles son generalizadas. Y dentro de este grupo de generalizadas, las más frecuentes son los tónico-clónicas, ¿ya? Tónico-clónicas es el tipo más frecuente de crisis febril. Luego están las tónicas y las clónicas. En algunos casos también puede ser focal, ¿ya?, pero es menos del 10%. La duración de una crisis febril es breve, entre 1 a 3 minutos en la mayoría de pacientes, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Convulsión febril simple o típica o benigna. Y convulsión febril compleja, atípica o complicada. Así lo van a encontrar con cualquiera de esos términos. La simple se caracteriza porque la crisis es breve. ¿Qué cosa es breve? Menos de 15 minutos. Es generalizada y solo ocurre una vez al día, una en 24 horas. Y obviamente no hay infección intracraneal ni trastorno metabólico severo. En cambio, la convulsión febril compleja es mayor de 15 minutos, focal y puede ocurrir varias veces en las 24 horas, ¿ya? ¿Cuáles son las características clínicas de las crisis febriles? ¿No? Es un poco más frecuente en los niños, especialmente a partir de los 18 meses. La edad media de aparición está entre los 17 y los 23 meses, alrededor de los 2 años. Y la crisis normalmente aparece el primer día de la fiebre. No es que el paciente está haciendo fiebre varios días y por ahí tiene una convulsión. Al contrario, ¿no? Aparece normalmente al inicio. Y muchas veces debuta con la crisis, ¿no? El niño estaba más o menos bien, empieza con un poquito de resfrío y tiene la crisis. Y la temperatura generalmente es más de 38 grados, o sea, no es que con una pequeña fiebre va a convulsionar, ¿no? Normalmente son temperaturas relativamente altas. Ahora, se supone que las crisis febriles tienen un patrón autosómico dominante, ¿ya? Pero con una penetrancia incompleta. Un tercio de los pacientes que tienen una primera crisis febril, un tercio de los pacientes puede ser una segunda crisis, ¿ya? Y de este grupo, la mitad puede ser una tercera crisis, o sea, puede ser recurrente. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? ¿No? Si la crisis febril, la primera crisis ocurre antes de los 18 meses y con temperaturas menores de 40 grados. Ahora, si el paciente tiene más de 3 crisis febriles,
eso no es habitual y podríamos, digamos, observar al paciente porque podría desarrollar después crisis sin fiebre. ¿Ya? ¿Qué exámenes auxiliares hacemos a un niño con crisis febril? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le hacemos punción lumbar? ¿Sí o no? No. ¿Le hacemos electroencefalograma? No. ¿Tomografía o resonancia? Tampoco, ¿no? Es cierto, o sea, la crisis febril normalmente, la típica, digamos, ¿no es cierto? No necesita exámenes auxiliares, ¿ya? No hay que hacer electro, no hay que hacer tomografía, porque es peor, es más difícil. Imagínense pues que el niño hay que sedarlo, etcétera, es una complicación total y no nos aporta ninguna información. Ahora, ¿en qué casos podríamos plantear una punción lumbar? Obviamente, si hay pues signos meningios, ¿no? Porque puede ser una meningitis, ¿no es cierto? Si hay algún hallazgo clínico en el examen que nos sugiera, ¿no?, alguna posible infección. De repente, si el niño es muy pequeño, ¿no?, podríamos plantear también, ¿no?, porque va a ser un poco más difícil. Pero si el niño pues tiene la fiebre, convulsionó, le baja la fiebre y está muy bien, está normal, está jugando, etcétera, ese niño así no va a tener una meningitis o encefalitis, ¿no es cierto? Entonces no va a ser necesario hacer punción lumbar. El electroencefalograma sí, definitivamente no es necesario, salvo que haya alguna sospecha clínica de acuerdo a la evaluación, el examen. Y la neuroimagen tampoco no es necesario, ¿ya? Muy bien, y finalmente algo sobre trastornos paroxísticos y síntomas episódicos no epilépticos, ¿no? Dice, se originan en el cerebro y se manifiestan por síntomas episódicos de aparición brusca y de breve duración. Dentro de este grupo de trastornos están las mioclonías benignas de la infancia temprana. Entonces, estas mioclonías, ¿no?, se presentan como contracciones bruscas en los hombros, cuello, a veces comprometen miembros superiores, rotación de la cabeza. En algunos pacientes puede aparecer en forma de salvas y las mioclonías se presentan en vigilia, ¿no? El inicio está entre los 3 y 9 meses de vida, por eso podría simular un WES. ¿Se acuerdan del bebé que miramos en el video? ¿No? Esos movimientos, ¿no?, serían los que podríamos ver en este tipo de trastornos, pero su electroencefalograma y su desarrollo sería normal, ¿ya? Entonces, son trastornos que se autolimitan, el electroencefalograma es normal y no requiere ningún tratamiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos tratado de hacer una revisión rápida de este tipo de epilepsias. A ver, dice, ¿no? Las convulsiones febriles, ¿qué dicen? Así es, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que las crisis febriles son generalmente generalizadas y dentro de ese grupo lo más frecuente es tónico-clónico, ¿ya? Entonces está bien, la respuesta es la letra E. Siguiente.